Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hoy vamos a tomar el tiempo de ver el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Ahora, ustedes recordarán que Ezequiel escribió aproximadamente en el tiempo de Jeremías, es decir, entre el tiempo en que muere Josías, que es aproximadamente el año 605 a.C., hace 2631 años atrás, y el tiempo en que llega Nabucodonosor a tomar posesión de Jerusalén en el año 587 a.C., hasta aproximadamente 2600 años, número cerrado. Durante este tiempo vemos que estaban cometiendo varias injusticias en Israel, empezando primero con la idolatría. Y la idolatría, contrario a lo que dicen muchos protestantes, la idolatría que se practicaba no era la misma no era la misma práctica católica de las enseñanzas y doctrinas de ellos, no. La idolatría de los babilonios incluían también en ocasiones sacrificios humanos a Milcom, por ejemplo, cosas que no se ven en la católica. Lo que sí se veía en Israel y se ve todavía al momento son las injusticias que se cometen, como los poderosos abusan de los derechos de la gente inocente, y nos revela que Dios desprecia eso. Ahora, no quiero darle mucho más enredo. Empecemos viendo qué es lo que nos dice Ezequiel 9. Y dice así: Entonces gritó a mis oídos con una gran voz, diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Estas armas destructoras vimos anteriormente: la sequía, la peste, la guerra. Todas estas son las diferentes armas destructoras o del juicio que enfrentaría Jerusalén por sus crímenes. Sigue diciendo: he aquí, 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, y entraron, se pusieron juntos al altar de bronce. Vamos a detenernos con este versículo, ya que este versículo contiene mucho por descifrar. En primer lugar, hay que ver la geografía. Están hablando, Ezequiel está hablando de estar dentro del templo. Hay que repasar, y aunque ya lo hemos visto, hay que repasar. Y recordamos que lo que esto era el templo tenía su entrada hacia ya está de aquí. El templo de Jerusalén, el cual había sido construido basado al modelo del tabernáculo, tenía su entrada principal al oriente. Sin embargo, también se menciona que hay algo más, un poquito más hacia arriba, hacia el norte. Bueno, veamos primero lo que es la estructura la estructura del templo, cómo estaba construido el templo. A ver si puedo conseguir algo que permita hacer un tipo de pantalla. No puedo. Sigamos pues. Ahora, el templo era un cuadro con su entrada al oriente.
Pero también había otra puerta más pequeña hacia el norte en el templo, lo cual no existía en el santuario. Y vamos a hablar en breve por qué es importante que mencionara el norte. Hace falta ver bueno, vamos parte por parte. Cada uno de la mano y de dónde venían, de la que mira al norte. Para ver esto, hace falta ver el mapa. Mapa de Israel. Jerusalén se encuentra acá. Dice que la entrada que ve es hacia el norte, es decir, algo va a venir desde el norte. Pero ¿por qué va a tener que venir desde el norte? Ya en otros casos se nos va a entender que esto se refiere a la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. Dicen uno, ¿cómo que Babilonia? Si Babilonia está acá en el oriente. En tiempos bíblicos, corrían dos ríos por aquí, uno el Tigris y el otro el Éufrates. Y ya cerca de aquí del Mediterráneo bajaban por las costas del Mediterráneo. Vemos que se dirigían desde el norte hacia el sur. Hoy en día vemos que hay carreteras que van directamente, pero esas carreteras directas no existían en tiempos bíblicos. Por lo tanto, era puro desierto, era prácticamente suicidio aventurarse por aquí por el camino más directo. Gente que venían a invadir Jerusalén de Babilonia y de Persia tenían que sufrir a lo largo de los ríos y bajar luego por el Mediterráneo. A eso se llamaba el creciente fértil. Es por eso que aquí nos menciona que Ezequiel vio ese castigo cuando volteó a ver hacia el norte, hacia el lugar de donde venían estos invasores. Continuemos viendo el resto que más nos dice este segundo versículo. Dice, cada uno con su arma destructora en la mano, ya vimos cuáles eran, y entre ellos había un hombre vestido de lino. El lino es símbolo de santidad. Este hombre que se acerca era una persona revestida de santidad. Y dice que tenía en la mano una cartera de escriba a la cintura. Esta persona entonces nos menciona qué es. Es precisamente, podríamos decir, un ángel que representa las cuentas que tú y yo vamos a tener que entregar a nuestro Señor. Pero también vemos que, curiosamente, los 6 seres que iban a venir a destruir y causar daño vienen y se ponen junto al altar de bronce. Esto encuentro significativo. ¿Por qué? En el templo y en el tabernáculo había un altar de bronce que servía para ofrecer los sacrificios. Al entrar por la puerta de oriente, lo primero que se encontraban era el altar de bronce, que era más o menos a la altura del pecho de una persona adulta, porque estaba elevada de abajo debido al carbón que se usaba y que se atizaba para quemar los sacrificios. Este es el altar de bronce, que igual que el lino, al igual que el lino, el bronce representa santificación. Pero hay un problema. El pueblo de Israel ya no quemaba incienso al Señor. El pueblo de Israel, en el tiempo que escribe Ezequiel, según lo documenta en el libro de Reyes y lo documenta también Jeremías, para ese tiempo muchos ya habían dado la espalda a Dios y ya sacrificaban a dioses paganos, a los dioses egipcios y a los dioses babilónicos.
Ya no venían al templo a quemar sacrificios ahí. Por eso es que estos 6 seres que representan la destrucción se reúnen en torno de ese altar a ser testigos como los sacrificios que se ofrecían estaban vacíos. El sacrificio de comunión, porque Jerusalén ya no estaba en comunión con el cielo. Se había suspendido el sacrificio por los pecados, porque ahora buscaban y corrían tras el pecado, tal como lo ofrecían los dioses babilónicos, como los dioses egipcios. Continuemos. Entonces la gloria de Israel, de Dios, subió del querubín sobre el cual había sentado. La gloria del Señor estaba sobre los querubines, ¿ok? Aquí nos dice en el querubín, pero la palabra querubín ya es plural. El error que cometemos los hispanoamericanos es que decimos querubines. Eso es un error grande. La palabra correcta es querub para uno, y cuando decimos querubín, la sílaba in al final ya marca pluralidad en el hebreo. Así que así querubín ya estamos hablando de muchos. Pero bueno, nos dice, se levanta Dios de entre donde está, de entre el querubín. Regresamos a ver cómo estaba construida la arca de la alianza, el templo, y vemos que dentro del templo había un lugar muy santo llamado el Santo de Santos, donde se guardaba el arca de la alianza, la cual tenía forjado también 2 querubín de oro. Se levanta Dios. Según la mentalidad judía, esta arca de la alianza representaba el trono de Dios entre su pueblo. Pero ahora se levanta Dios de ese trono porque necesita ahora sentenciar. Para sentenciar, ¿qué es lo que hace? Dice hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Manda llamar al secretario de Dios actualmente. Y el Señor le dijo, pasa por medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de todos los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Dice que se puso una marca en la frente. Otros textos dicen que se puso una cruz en la frente. Por lo tanto, óiganlo bien, interesante. Hay quienes nos usan quienes nos quejan y nos condenan nuestros ritos cuaresmales. Pero vemos aquí, y nos lo dice de esta manera en el hebreo original. Vayomer Yahvé Evor Betor Ha'ir Betor Yerushalayim Hatavta Tav El Matzahot Hanashim. La palabra aquí que dice Vehitvita Tav. ¿Qué traducción se le da a la palabra Tav aquí? Marca. Y que se le pusiera una marca a aquellos que sirven al Señor. Es lo que nos está diciendo. Es decir, nosotros, cuando llegamos a servir a nuestro Señor, pasamos a recibir una marca especial, que es la marca de nuestro Señor, la marca de la salvación. Algunas versiones, como les dije, inclusive lo traducen como la forma de la letra T, de la cruz. ¿Por qué? Porque este texto habla de 2 diferentes niveles. El primer nivel nos está hablando sobre aquellos que estaban siendo marcados
por Dios, por su santidad, por su justicia, de forma que quedarían protegidos de ciertos castigos que sobrevendrían a Jerusalén. El segundo nivel sí habla de poner una marca, en una versión dice poner una cruz, siendo una forma escondida de presentar una profecía, porque si vemos que esta marca, este tab que Dios manda poner, es una marca que distingue al pueblo de Dios de los paganos que estaban cometiendo sacrificios. Al creyente nos distingue la cruz de Cristo. También por eso el miércoles de ceniza los católicos acostumbramos ir a que nos pongan una marca en la cruz, porque esta marca de la cruz de Cristo representa nuestro arrepentimiento, nuestro venir a los pies de Jesús. Sigamos viendo. Versículo 5. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasen por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad ustedes, no tenga piedad su ojo, no perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no tocar a ninguno sobre quienes está la señal. Comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Está hablando del juicio. Vemos quiénes son los que están recibiendo el juicio, los que no tienen la marca de la alianza. En el Antiguo Testamento, aquí esta marca está hablando de una marca profética futurística y acomodándola con los acontecimientos de su época. Están pasando dos cosas ahí. Una está hablando el castigo que se aproxima contra Jerusalén por los abusos y atropellos de la maldad. Y precisamente esa profecía anuncia que por sus injusticias Jerusalén está a punto de ser tomada por Babilonia. Jeremías dice eso varias veces directamente. Pero también, por otro lado, también habla de una forma espiritual futurística sobre la nueva alianza. Nosotros en la nueva alianza nos identificamos por la cruz de Cristo. Por eso también se nos marca una cruz. ¿Y qué es lo que se nos dice? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esto es lo que ocurre en la doctrina católica. Nos está dando a entender también que aquellos que se han arrepentido, la destrucción no los alcanzará. Y no crean que, como muchos dicen, está hablando de una destrucción futurística del planeta. No, está hablando de la destrucción que se aproxima, la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Y a niveles más espirituales, nuestra caída cuando entregamos nuestro cuerpo terrenal para intercambiarlo por un cuerpo angelical el día que fallecemos. Dice que comenzarán por la casa de Dios. Tengamos cuidado. Si te dices que eres cristiano, más te vale que te sepas comportar como tal y no pierdas tiempo buscando cómo atacar a la iglesia. Porque nos dice, vendrá como un ladrón. Y mucho de lo que nos juzgará son obras de misericordia, aunque ustedes no lo quieran creer. Pero hay muchos que se creen muy santos, que se tienen la Biblia en la mano y que presumen de leerla todos los días. Por ahí va a empezar. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros que andamos en estos caminos deberíamos conocerlo mejor, entender nuestra ley de misericordia que tenemos que cumplir. Veamos qué más nos dice. Versículo 7. Entonces les dijo, profanen mi templo y llenen de muertos los atrios. Salgan y fueron hiriendo por la ciudad. Es decir,
Empieza el juicio por el templo, por los siervos de Dios, y después a los que no son siervos directos de Dios, pero están bajo el sello bautismal, también serán visitados, pero no destruidos. Juan 11 nos dice que Jesucristo es la resurrección, no es una resurrección futura. Ahora después empieza a hablar también de profanar su templo. ¿Por qué? En el templo, por ser un lugar sagrado, no se permitía la muerte, y mucho menos muerte de personas. El roce con los muertos marcaba que uno perdía la pureza, según la cultura judía. Pero ahora, como el juicio de Dios está empezando precisamente por los hombres de fe en el templo de Jerusalén, por ahí comienza. Y como vimos en el capítulo, no recuerdo si es el pasado o el anterior de Génesis, vimos que empezaba por los mismos sacerdotes, los mismos presbíteros judíos, eran los primeros que recibieron este castigo de Babilonia, de Nabucodonosor. Pero no nomás ellos, ya con el tiempo también ya los grandes. El libro de Daniel nos habla de 4 jóvenes que también fueron llevados a cautiverio, pero no destruidos como muchos otros judíos de esa época. Versículo 8. Y sucedió que mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. Clamé y dije, Señor Dios, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Aquí Dios está haciendo un llamado, Ezequiel está haciendo una petición. Pasamos a ver aquí que muchas religiones nos dicen que solamente Jesús intercede. Aquí vemos Ezequiel está intercediendo ante Dios para la tierra que Dios va a destruir en manos de los babilonios. Sin embargo, Ezequiel interviene, Jeremías intervienen y hacen una petición y hace que Dios aplace el castigo que estaba por ocurrir en Nínive. Sigamos viendo. Nos quedamos acá en el versículo 9. Entonces me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre. ¿De sangre de quién? De sangre inocente y de sangre de animales impuros sacrificados. Y la ciudad está llena de perversión porque dicen, el Señor ha abandonado a la tierra. El Señor nada ve. Están acusando, pero nos dice Dios que el pecado de Jerusalén es demasiado grande y por eso se aproxima la destrucción. Vemos otras religiones que nos dicen que no, que solamente Jesús intercede. Jesús es el único que media porque Él es el Dios y Él tiene la palabra final, pero intercesores son varios. Entonces, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre inocente y de sangre de animales ofrecidos, animales impuros ofrecidos. Y la ciudad está llena de perversiones, las injusticias, el crimen, los rituales paganos y muchos de los que incluían sacrificar niños o prostituirse. Ahora, a ver, la ciudad está llena de perversión porque dicen el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve.
Creen, ay, el Señor no ve, el Señor nos abandonó, ay, esto, el otro. Primer lugar, no se dedican a la oración y creen que Dios los abandonó porque las cosas no están yendo como ellos quieren. Pero el que Dios esté a tu lado no quiere decir que va a hacer que las cosas vayan como tú quieres. Dios es más sabio sobre todo. Y Él, si no te da lo que quieres, es porque te va a dar algo mejor todavía. El versículo 10. Mas cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo pondré, pero ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Ojo, versículo 10. Haré recaer su conducta sobre sus cabezas. No dice haré recaer su fe sobre sus cabezas. Obviamente tenían fe, pero no estaban viviendo conforme a esa fe. Era una fe muerta porque era una fe sin obras. Mientras en Mateo 25, 33 en adelante vemos que los que se salvan son los que le agregaron obras a su fe. Ahora, versículo 11. He aquí el hombre vestido de lino, que tenía la cartera a la cintura, trajo un uniforme, diciendo, he hecho tal como me ordenaste. En la virtud a cargo de la protección de la santidad. Vemos aquí, Ezequiel está avisando que debido a las injusticias, Israel estaría por ser destruido. Tristemente vemos eso mucho hoy en día, gente que prefiere creerle más a su teléfono que a la Biblia. Prefieren creerle más a la televisión. Por eso nuestra ciudad va cada vez de mal en peor. ¡Viva Cristo Rey!